Jonás es uno de los libros más importantes de la Biblia realmente. De hecho, la historia de Jonás es una de las pocas historias que está en las Biblias de las tres grandes religiones monoteístas. O sea, está en la Biblia cristiana, que es la nuestra, ¿no? Esta, la que ustedes tienen. Está en la Biblia de los musulmanes, en el Corán. En el Corán, Jonás se llama Yunus. Yunus es su nombre. La historia es un poquito diferente, prácticamente es al revés, un poquito diferente. Y también está en la Biblia de los judíos, el Antiguo Testamento. De manera que Jonás es quizá la historia más conocida de toda la Biblia. Pero hoy vamos a ver esta historia de una manera fresca, me parece a mí, ¿no? Una nueva manera. Pero antes vamos a orar. ¿Usted cree que si oramos Dios nos escucha? Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y así como vino tu palabra a Jonás, oh Señor, estamos aquí para que tu palabra venga a la iglesia del Faro en esta hora. Que venga a nosotros, Señor, y que prospere para lo que tú la has enviado. Te agradecemos, danos sabiduría para entenderla y danos el valor para aplicar tu palabra a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El centro del mensaje estará en la oración de Jonás realmente. Pero nosotros vamos a mirar todo el libro, ¿no? Vamos a mirar algunos aspectos del libro de manera general. Lo primero es, ¿no? Viene palabra de Jehová a Jonás, diciéndole, levántate y ve a Nínive y pregona contra aquella gran ciudad, porque ha subido su maldad delante de ¿quién? Delante de mí, dice Jehová. Sin embargo, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló en Jope una nave que partía para Tarsis y pagando entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Jonás está huyendo ¿de quién? Pero Jehová va con su palabra ¿a dónde quién? ¿A dónde Jonás? De hecho, aquí se presenta la primera gran cosa, ¿no? En el libro hay tres grandes cosas. Hay una gran tempestad, hay una gran ciudad y hay un gran pez. Esta es una gran ciudad, ¿no? Y el texto luego nos va a decir que tiene más de 120,000 habitantes. Nínive. Sin embargo, Jonás comienza a huir de la presencia de Jehová y va en dirección contraria hacia Nínive. Va huyendo hacia Tarsis. De hecho, es interesante que Jonás va, el texto establece, ¿no? Que Jonás va geográficamente, él va descendiendo, alejándose de Dios. El libro de Jonás tiene el nombre de su protagonista, pero realmente no sabemos quién lo escribió. Creemos que el libro de Jonás lo escribió él mismo, pero realmente no sabemos quién lo escribió. Sin embargo, aunque el libro tiene el nombre de Jonás, el protagonista del libro es Dios. El personaje principal del libro es Dios. Y quien hace la mayoría de las acciones en el libro es Dios. Es Dios quien manda su palabra, es Dios la presencia de Jehová, es de quien huye Jonás, es la presencia de Jehová que levanta una gran tempestad, es Dios quien es adorado, es Dios quien prepara el pez. El fin es que Dios en cada capítulo es el personaje principal. De hecho, el libro muestra el control de Dios sobre la humanidad, expresando que la maldad de la humanidad ha subido a la presencia de Dios. De hecho, esta frase evoca en el libro de Génesis, aparece constantemente. Y la primera vez que aparece, ¿no?, es cuando Caín mató a Abel, que la sangre clamaba a Dios, ¿no? Subía. Luego en Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? No, en el diluvio, la maldad de los hombres había subido. Y ahora en Sodoma y Gomorra la maldad sube, pero ahora en Nínive la maldad vuelve y sube donde Dios. Y cuando el texto dice que la maldad sube donde Dios,
Dios lo que va es a matar, a juzgar. Cuando nuestra maldad sube donde Dios, Dios te deja tranquilo. Pero cuando tu maldad sube donde Dios, prepárate que Dios te va a matar. Dios puede matar porque Dios es el que crea la vida. Él puede quitarla. Sin embargo, Dios es misericordioso y algo está pasando en el texto que el texto todavía no nos dice, que Jonás prefiere huir de Dios. De hecho, este es el único libro en la Biblia dedicado a la obra misionera. El único. De hecho, este libro muestra que realmente la misión, muchas veces la iglesia adventista nosotros hemos creído que la iglesia, y a veces tú ves a algunos pastores diciendo, la misión de la iglesia, el mensaje de la iglesia, eso es una mentira, o una media mentira para suavizarlo, ¿verdad? La misión, la iglesia no tiene una misión. Dios tiene una misión. La iglesia hace la misión de Dios. Nosotros hacemos la misión de Dios. Nosotros somos misioneros de Dios. Nosotros no tenemos una agenda, La agenda es de Dios. Muchas veces como personas nosotros tenemos nuestra agenda. Muchas veces en los grupos, en nuestros hogares, con nuestros amigos tenemos una agenda. Pero Dios es el que tiene la agenda. Nosotros debemos cumplir la agenda de Dios. De hecho, el tema de las misiones se ha estudiado mucho y del 1800 al 1950 el énfasis en la misión, en los estudios misionológicos, era el qué de la misión. Los teólogos, este grupo de especialistas, se concentraban, y en esta etapa es que nace la iglesia adventista, de que los misioneros creían de que lo más importante en la misión era el mensaje que vamos a llevarle a la gente. Y la iglesia adventista nace en ese contexto de que lo importante es el mensaje. Y la iglesia comienza un proceso restauracionista, a restaurar verdades bíblicas que otras iglesias habían abandonado, ¿sí o no? El estado de los muertos, la segunda venida, el tema del santuario, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, y el sábado. Y de repente la iglesia adventista encaja en ese patrón misionológico de que lo más importante es el mensaje. Sin embargo, hubo un cambio de paradigma. A partir de 1950, los misionólogos tomaron otra palabra que se llama contextualización, y ellos comenzaron a estudiar de que realmente lo más importante no es el mensaje. De que lo más importante en la misión es el misionero, no el mensaje. A partir de 1950, entonces, comienzan los misionólogos a entrenar de una manera diferente a los misioneros, capacitándolos para adaptarse, para comprender las culturas, para entender la manera como la gente aprende y para saber transmitir la verdad de una manera relevante a las personas a quienes le están predicando. ¿Me doy a entender? Tristemente, muchos de nosotros en la iglesia adventista estamos en esa ola antes de 1950 y le llevamos a la gente, no, que nosotros lo que tenemos es que decirle la verdad a la gente. Y ahora con este folleto, el mensaje de los tres ángeles, ahora es que van a salir los extremistas de verdad. Porque a veces ese mensaje de los tres ángeles, por eso, como iglesia, este folleto, los maestros de escuela sabática deben ser la gente más equilibrada de la iglesia. Porque ese mensaje de los tres ángeles fácilmente es usado como un ataque a los católicos, como un ataque a las otras iglesias y como un triunfalismo de la iglesia adventista. Y Dios no quiere triunfalismo, Nosotros no podemos atacar, no podemos tirarle piedra a las abejas que queremos miel de ellas, ¿sí o no? O sea, lo más importante no es la verdad, Lo más importante es el misionero, hermano.
Si usted no tiene un buen misionero, no importa que usted tenga un buen mensaje, hermano, el mensaje no va a llegar. Si el misionero no lo sabe transmitir, si el misionero no se sabe adaptar, si el misionero no sabe hacerse amigo de la gente, y eso es fácil, el método de Cristo, ¿sí o no? Cristo se acercaba a la gente como quien quería hacerles bien, le mostraba simpatía, ¿no? Satisfacía sus necesidades, se ganaba su confianza, y entonces le decía que por eso yo creo que la iglesia adventista del pueblo de Dios, nosotros hacemos todo lo contrario a eso y bautizamos gente. Nosotros, no, que el sábado, no, que el estado de los muertos, que la segunda venida, que la marca de la bestia. Uy, hermano. Y por eso se escribe Jonás. Dios quiere salvar al misionero. La misión, escucha esto, la misión no es para salvar a la gente afuera. La misión primero procura salvar al misionero. Hacer del misionero alguien cristiano. Hacer del misionero alguien que conozca a Dios y que sepa cómo transmitir el amor de Dios a la gente de una manera que la gente lo entienda. Los tiempos cambiaron, tenemos que entenderlo. No podemos predicar como predicábamos en los 80, por Dios, ni en los 90. Tenemos que predicar como la gente ahora entiende el mensaje. Claro, el mensaje no debe perder su esencia, y yo no estoy hablando aquí de rebajar la verdad. Lo que tenemos que hacer es que la verdad sea relevante a la gente, que los afecte, porque a la gente hoy lo que le importa es lo que le beneficia. Y el mensaje adventista es un mensaje que importa porque es un mensaje relevante, es un mensaje de salud, es un mensaje de salud espiritual, es un mensaje de salud mental, es un mensaje de salud emocional, ¿sí o no? No hay un mensaje más relevante que este. Todo el mundo quiere salud. Por eso los coaches están virales. Los coaches físicos, los coaches emocionales, los psicólogos, los terapeutas. Este mensaje adventista es un mensaje terapéutico que sana. Sana a las familias, sana a la gente. Pero a veces este mensaje también enferma. Hay muchos adventistas que están enfermos y que son tóxicos. Como Jonás, enemigos de su familia. Son tan adventistas que le aplican la ley a todo el mundo, como Jonás, y que huyen de Dios. Están en la iglesia, pero lejos de Dios. Y son tan fieles a la iglesia que ya la iglesia y Dios son dos cosas totalmente diferentes. Tenemos que volver al adventismo cristiano. Bueno, pues Jehová hizo levantar una tempestad. Ustedes conocen la historia, ¿sí o no? Los marineros comienzan a echar suerte y ellos llaman a Jonás y le preguntan: ¿quién tú eres? Dinos. Jonás le dice: yo soy hebreo y sirvo al Dios que creó el cielo, la tierra y el mar. Bueno, pues la suerte cayó sobre Jonás. El caso es que en la única parte de todo el libro que Jonás es cristiano, en el 1, capítulo 1. Y Jonás le dice a los marineros: échenme al mar. Él está dispuesto a morir para que los marineros se salven. O sea, la única parte que realmente Jonás actúa como un cristiano es en el capítulo 1. De hecho, y aquí está, el verso 14. Entonces clamaron a Jehová. La primera oración del libro de Jonás. La oración juega un papel importante en el libro. En cada capítulo hay una oración, La primera la hacen los marineros. Clamaron a Jehová, dice el 14. Te rogamos ahora,
Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongan sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como tú has ¿qué? ¿Están arrepentidos esta gente, sí o no? Cualquiera se arrepiente con una tormenta, ¿eh? Y siguen diciendo: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y le ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Guarda esa idea, porque eso que hacen los marineros, Jonás lo va a hacer más adelante. Va a hacer sacrificios y votos, prometerle a Dios, ¿no? Pero Jehová tenía preparado ¿un qué? Un gran pez para que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, aquí hay un problemita grande, ¿eh? Porque yo creo eso que Dios, ay Dios, no sé. No. Dios no hizo un pez, Dios no hizo un pez especial. Él le ordenó a un pez que se tragase a Jonás. El problema no está ahí, el problema es que el texto dice que Jonás ora desde el vientre del pez. Lo cual los teólogos discuten porque no parece que Jonás orara desde el vientre del pez. Él oró después que él salió del pez. Pero, o sea, no debe verse como una imagen en el texto hebreo. Esto, la partícula mi, no debería verse como una indicación de locación. Porque luego en el versículo 12 él dice, en mi angustia invoqué a Jehová. O sea, él utiliza la misma preposición en 2 ocasiones. Él la dice que él ora desde el vientre del pez y que en su angustia él ora. Hay discusión entre los especialistas de si él estaba dentro o fuera del pez. Yo creo que él no oró dentro del pez. Yo no sé. Yo creo que él oró después que él salió del pez. Pero les tiro esa bolita ahí para que piensen. Sí, el problema es que está traducido así, pero en el hebreo no es esa la idea. El texto lo que establece, porque el versículo 10 dice, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, el capítulo 2 comienza diciéndote que Jonás estuvo dentro del vientre y que salió del vientre. El problema es que cuando él está orando, el texto no parece sugerir que él está orando dentro del pez. ¿Me doy a entender? Eso es lo que yo estoy diciendo aquí, de que él no oró adentro del pez. Eso no se ve en nuestras Biblias en español. Se ve en el original hebreo, ¿ok? Pero tiene sentido también creer que él oró dentro del pez, porque vamos a ver cómo él describe algunas cosas del fondo del mar. Lo que yo me quiero preguntar es cómo rayo él veía el fondo del mar desde dentro del pez. Porque como dice el hermano, bueno, pues era un submarino que él tenía cristales, que él veía lo que... ¿Tú me entiendes? Por Dios, no creo que eso sea la realidad. Yo creo que él estaba en el pez, estuvo dentro del vientre del pez, el pez lo vomitó y luego él se pone a orar y él registra la oración. ¿Me doy a entender? Él no escribió el libro dentro del pez. Él registra la oración. Claro que sí, sí podemos creer que él estaba angustiado dentro del pez. Bueno, es una posibilidad. Eso no tiene importancia si él oró adentro o afuera. Lo importante es que él oró a Dios. Y lo importante es que esta oración la vamos a analizar ahora. De hecho, él comienza diciendo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé
y mi voz oíste. O sea, Jonás comienza a describir físicamente. Él dice que él estaba muerto, él estaba en el cementerio, enterrado. Desde el fondo del Seol yo clamé y tú me escuchaste. De hecho, él compara su estado emocional de angustia con su estado físico de que él bajó a la profundidad del cementerio o donde habitan los muertos. Luego dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus olas pasaron sobre mí. Aquí hay algo, y es que Jonás está culpando a Dios de echarlo al fondo del mar. Pero yo les quiero preguntar, ¿es culpa de Dios? ¿Realmente Jonás está en el fondo del mar por su desobediencia, sí o no? Y Jonás está en el fondo del mar, lejos de que Dios lo echara, lejos de su presencia. Jonás está en el fondo del mar y puede orar porque Dios preparó un pez para él. Amén. A veces en nuestra vida vienen problemas y vienen tormentas, y esas tormentas son para que nosotros aprovechemos y estemos en contacto con Dios. Sin embargo, nosotros a veces no vemos la realidad espiritual y comenzamos a quejarnos y a acusar a Dios de lo que nos está pasando. Pero realmente esa es la oportunidad que Dios ha preparado para que tú te encuentres con Dios. Porque cuando tú estás bien, no quieres mirar a Dios. Pero Jonás comienza a acusar a Dios. Tú me echaste, ¿no? Me rodeó la corriente y tus ondas y tus olas. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún yo veré tu santo templo. Jonás está orando con una mala comprensión de la realidad. Dios no lo desechó. Jonás se sentía desechado. Son cosas diferentes. Una cosa es tu sentirte desechado y otra cosa es que Dios te deseche. Dios preparó el pez para salvar a Jonás, para proteger a Jonás, para estar con Jonás. De hecho, el pez, los cristianos tenían un símbolo de un pez en los primeros años del cristianismo. El pez es el símbolo, ¿no?, de yo os haré pescadores de hombres. Y Dios está usando un pez como símbolo con Jonás para decirle a Jonás, yo te amo y yo quiero que tú estés cerca de mí, yo te quiero salvar. Ahora, Jonás mezcla sus emociones y su perspectiva espiritual porque él dice, él anhela la fe, él anhela con fe, dice, más aún yo veré tu santo templo. O sea, él quiere estar con Dios y la conexión de Jonás con Dios es el templo. Él está huyendo, él está dentro del pez, él está lejos, él va descendiendo, está en el sepulcro, pero él tiene la fe. Aunque él culpa a Dios, él tiene el anhelo espiritual de ver el templo de Dios. De hecho, Jonás está aquí aludiendo a la resurrección, porque él está hablando de la muerte. Mas las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Yo alabo a Dios, porque Jonás dice que Dios lo resucitó. Jonás está describiendo poéticamente cómo él se sentía física y espiritualmente. Esto es una oración honesta. Con Dios tenemos que ser honestos. Si tú sientes que Dios te ha tratado mal, díceselo. Si sientes que Dios ha sido injusto contigo, díceselo. Ahora bien, el que tú sientas eso no significa que esa sea la realidad. ¿Ok? Pero si tú te sientes así,
Díselo. Dios siempre quiere hacer el bien con nosotros. Pero hay que tener cuidado. De hecho, cuando estamos aconsejando a las personas, en los últimos años yo he estado estudiando educación pastoral clínica, eso es para ser capellán de hospitales. Y uno de los consejos principales que nos dan los maestros es: cuando una persona está en crisis, no defiendas a Dios. ¿Oíste? Si tú vas a hablar con una persona que tiene un problema, se le murió un amigo, tiene una crisis, tiene una depresión y la persona comienza a expresar cosas en contra de Dios, cuidado con defender a Dios. Porque la persona se va a bloquear contigo automáticamente. Porque si la persona está juzgando a Dios y está acusando a Dios, aquí no estamos hablando si la persona está diciendo la verdad. ¿Me doy a entender? Estamos hablando de que la persona está expresando cómo se siente. Eso es todo. Tú no puedes defender a Dios. Primero, porque Dios no necesita que lo defendamos. Y segundo, porque si tú defiendes a Dios, tú te pones en el lugar de Dios, y como ella está en contra de Dios, ¿qué va a pensar de ti? Que tú estás en contra de ella también. ¿Sí o no? Por lo tanto, cuando una persona está quejándose y acusando a Dios, usted lo que tiene que hacer es silencio y apoyarlo. Yo sé, los adventistas no fuimos formados para eso. Nosotros fuimos formados para defender lo que nosotros creemos, para defender lo que nosotros entendemos que es la verdad. Pero ahí la verdad no importa, y lo que importa es ministrar a la persona. ¿Me doy a entender? Luego la persona va a entender claramente, porque la persona lo que tiene, cuando su sistema emocional vuelva a la estabilidad, la persona, su sistema espiritual va a volver a la estabilidad también. ¿Me doy a entender? Nosotros lo que tenemos que apoyar a la persona. Si estamos aquí, te apoyamos, queremos orar contigo, o lo pone a hablar más, cuéntame más de eso. Qué interesante, tú estás acusando, mira, me he visto en situaciones similares, cuéntame más. Y usted lo pone a que hable, a que se desahogue. Yo sé, para mí eso fue duro aprenderlo, pero podemos aprender. El caso es que Jonás está describiendo poéticamente, pero Jonás está haciendo algo aquí. Él está haciendo algo aquí. Jonás está orando un salmo. ¿Sabías tú? De hecho, eso es una práctica espiritual muy importante. Orar la Biblia. A veces, si tú no tienes que orarle a Dios, si tú no sabes qué pedirle a Dios, es bueno tomar un capítulo de la Biblia, un verso de la Biblia, y orarle ese capítulo a Dios. Orarlo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? O sea, tomar la Biblia y orar la Biblia es una práctica espiritual muy beneficiosa. Tomar la Biblia y orar, no solo leerla, sino orarla. Tomar el Salmo 27, el Salmo 23. Vamos a ir al Salmo 16, porque es el que Jonás está orando. De hecho, Cristo oró varios salmos, ¿sabían? Cuando estaba en la cruz, Cristo con frecuencia oraba los salmos. Vamos a ir al Salmo 16, versos 7 al 11. De hecho, este salmo es utilizado para hablar de la resurrección de Jesús. Vamos a leer desde el 5. Salmo 16, 5. ¿Lo tiene? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Se recuerdan que Jonás está diciendo eso? Que las cuerdas cayeron sobre él, ¿verdad? Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches enseña mi conciencia. A Jehová siempre he puesto delante de mí, y porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma para siempre en el Seol, y no permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra
para siempre. Jonás toma parte de este salmo y se lo ora a Dios diciéndole: yo caí, yo he descendido, yo estoy muerto, yo estoy en el sepulcro, pero yo anhelo verte, pero tú sacaste mi vida de la sepultura, tú me resucitaste. Jonás está diciendo que en el peor momento de su vida Dios lo sacó. Y mira, cuando tú eres honesto con Dios, Dios te apoya, hermano. Cuando tú le oras a Dios con sinceridad, Dios te escucha y Dios te salva. Eso fue lo que Dios hizo con Jonás. Porque esta oración de Jonás no es una oración perfecta, pero es una oración sincera. Es una oración, ¿no? Cuando mi alma desfallecía, vamos a leer el 6 de nuevo. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. De hecho, aquí pareciera que Jonás se convirtió, ¿sí o no? Porque es muy fácil tú hablarle al otro, pero cuando el problema de pecado lo tienes tú, ahí es diferente, ¿sí o no? Cuando el problema viene a ti. Y Jonás sale y va a predicar a Nínive en el capítulo 3. Y dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó a Jonás a orar, a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De hecho, yo he visto varios muñequitos de Jonás. A mí me gusta mucho esta historia. Y en los muñequitos ponen a Jonás predicando, lo ponen, no sé. A veces las animaciones no son parte de la imaginación del que está haciendo. Pero lo ponen oye cómo lo ponen a Jonás, Señor. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Como que él quería que lo destruyeran, ¿sí o no? Eso no es un mensaje de esperanza. Jonás era un adventista, ¿sí o no? Viene la persecución, nos vamos para el campo, viene la marca de la bestia. Ese era un adventista, ese Jonás. Sin embargo, la gente de Nínive se arrepintió. Se vistieron de cilicio, se humillaron a Dios, reconocieron su pecado y volvieron a Dios. ¿Y qué usted cree que pasó? Jonás, wow, dice el 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios, porque Dios cambia. ¿O no cambia Dios? Gloria a Dios, porque Dios cambia. De hecho, este libro vemos un constante cambio de Dios, ¿sí o no? Dios ha cambiado con Jonás. De hecho, Dios le ha mostrado misericordia a Jonás. A quien Jonás no podía ver misericordia era para los ninivitas. Jonás no tenía problema con los marineros. El problema de él era con los ninivitas. Esto se llama prejuicio. De hecho, en el 4 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. En el 2, de hecho, el capítulo 1, en la estructura, ¿no? Capítulo 1,
y 3 son similares. Jonás va a predicar, en una huye y en otro se acerca a la presencia de Dios. O sea, son contrastes, el 1 y el 3. El 2 y el 4 también son contrastes. En el 2 él se convierte y él ora y él se angustia, ¿no? Sin embargo, en el 4 él ora, pero él se enoja. Aquí él no está angustiado, aquí él le da una tristeza. O sea, son dos tipos de tristeza. Es una tristeza positiva y hay tristeza negativa. Usted puede sentir una tristeza por alguien, una pena, ¿no? Una pena por algo que ha pasado. Wow, me da pena, siento tristeza. Pero también a usted le puede dar enojo, le da una tristeza por algo que usted quería que se hiciera y no se hizo. Jonás tiene este tipo de tristeza, pero el texto va más allá y más específico en la emoción de Jonás, mostrando de que él se enojó cuando él vio que los ninivitas se arrepintieron y que Dios se arrepintió también. Y oró Jonás y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré para huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, oh pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Poéticamente, pero hermano, mire, yo le digo a Dios: Dios, dame un permisito para ser igual que tú, para explotarlo así como una vejiga. ¡Pum! Salgo de eso. ¿Cómo va a ser que Jonás va a estar cuestionando a Dios? Esta es una cuestión de que Jonás cuestiona la misión de Dios. ¿Acaso no somos así nosotros? Mira, hermanos, yo he visto mucha gente que viven citando a Elena de White. Pero cuando Elena de White, tú le buscas una cita que contradice lo que ellos están diciendo, ellos hablan en contra de Elena de White. O sea, es muy humano porque nosotros tenemos una perspectiva y tenemos una idea de cómo nos han formado. Esto es muy fuerte, hermanos. Esto va con nuestro nivel de espiritualidad. Ser misionero, para ser misionero hay que ser cristiano. No podemos ser misioneros si no somos cristianos. Tener paciencia para bregar con una gente, hermano, para eso hay que ser cristiano. De hecho, Jonás muestra el prejuicio que podemos tener. Y nosotros no tenemos prejuicio con todo el mundo. Nosotros tenemos prejuicio con algunos tipos de gente o con algunas actitudes de alguna gente. ¿Sí o no? Porque Jonás no era así con todo el mundo. El problema de él eran los ninivitas. El texto no nos dice por qué. Pero Jonás sabía quién es Dios. Sabía lo misericordioso que es Dios. Lo amoroso que es Dios. Lo tardo para la ira que es Dios. Y por eso él no quería ir. Y él dice: por esto era lo que yo decía en mi tierra. Por esto era que yo no quería venir. De hecho, dice el 5, dice el 4, dice el 3. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué le acontecía a la ciudad. Todavía el tipo está queriendo que Dios los mate a ellos, ¿eh? De hecho, él hace algo aquí muy simbólico. Él se va al este de la ciudad. El santuario siempre estaba al este de la ciudad. Y Dios hizo la fiesta de los tabernáculos, se inauguró cuando salieron del desierto, la Shekinah, mostrando de que Dios protegió al pueblo de las plagas de Egipto y que era luz de noche y columna de nube de día. ¿Sí o no? Jonás está tomando la Biblia y la tradición de Dios para decirle a Dios: yo tengo una ramada, yo tengo tu protección, yo tengo tu visión, yo tengo tu amor,
y yo voy a esperar a que tú los mates a ellos que no son igual que yo. Por eso Dios le seca la enramada a Jonás. Dios muestra su dominio sobre la naturaleza. De hecho, Dios está salvando a Jonás de su propio prejuicio. De hecho, es interesante porque cuando se le predica a los ninivitas se convierten de una vez. El problema del libro es el mismo Jonás, hermano. Dios pasa más brega con nosotros que con la gente de afuera. Hermano, Dios es misericordioso porque nosotros estamos aquí. Como somos, estamos aquí. ¿O no? Como somos, estamos aquí. Y como somos, está Dios bregando con nosotros para que seamos misioneros. ¿Tú quieres ser un misionero de Dios? Si Dios pudo con Jonás, yo estoy seguro que puede contigo y conmigo. El caso es que Dios en el 6, preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Los eventos en nuestra vida son controlados por Dios. Lo que va a determinar si tú y yo somos cristianos es cómo tú y yo reaccionamos ante esos eventos. Hermano, todo lo que nos pasa es una combinación de dos cosas: de la acción de Dios y la reacción de nosotros. Todo es así. Dios no es determinista. Determinista es que Dios ya decidió todo lo que va a pasar. No, el futuro, el presente y el futuro son una combinación, porque Dios eligió eso. Es una combinación de lo de que Dios hace y de nuestra reacción a lo que Dios hace. Si fuera por Dios, todo el mundo estuviera evangelizado hace tiempo. Pero no es solo por Dios, es entre Dios y nosotros. Tú y yo tenemos que decidir predicar la palabra de Dios. Con lo que nos pasa, tenemos que decidir ser misioneros. Con las tempestades de nuestra vida, con las angustias de nuestra vida, con nuestras crisis laborales, con nuestras crisis amorosas. No son una excusa, al contrario, son los elementos que Dios ha preparado para ayudarnos a abrir los ojos a que tenemos que cumplir la misión de Dios. Hermano, ni el diablo es el que decide lo que a ti te pasa. Son Dios y tú. Y yo me atrevería a decir que lo que nos pasa es más lo que nosotros queremos que lo que Dios quiere. ¿Sí o no, hermano? Porque somos nosotros que nos desviamos de Dios. Somos nosotros que a veces no queremos ver la decisión de Dios y la salvación de Dios. Y somos nosotros que cuando nos pasa algo queremos buscar una explicación en vez de verla por los ojos de la fe y seguir adelante. Dios quiere que sigamos adelante, hermano. Dios quiere que seamos misioneros, hermano. Que sepamos cómo adaptarnos, cómo presentarle la Biblia a la gente. Hermano, a todo el mundo no podemos hablarle del sábado, por Dios. A todo el mundo no podemos hablarle de profecía. Tenemos que hablar. Hay gente que lo que le impacta es que tú le des una comida. Que tú le hagas un favor un día que está enfermo. Que tú lo escuches. Que tú lo acompañes. ¿Me doy a entender? Lo más importante en esta iglesia eres tú, el misionero. El mensaje de Dios eres tú. El mensaje no es el santuario. El mensaje eres tú. La gente va a escuchar el santuario
cuando vea el santuario en ti. De hecho, la historia de Jonás termina inconclusa porque Dios le dice, ¿no? Dios dice en el 4:11, y no tendré yo piedad. Dios le dice a él, no, tú te enojas, porque Jonás vuelve y se enoja, porque cuando Dios le seca la calabacera, el gusano, Jonás vuelve y se enoja. Y Dios le dice, pero mira, tú estás preocupado. Dios es paciente, ¿eh? Hermano, pero mire que yo lo tiro de una montaña, yo lo tiro de ahí arriba. Lo tiro porque lo tiro. Lo tiro y me pongo a verlo así hasta que se caiga. Tú haces bien en enojarte tanto, ¿no? Tuviste lástima, dice el 10, de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Hermano, mira, Dios no es tuyo, ¿eh? Dios no es tuyo. Dios es de todos. Hasta del mundano y del drogadita y de la prostituta y del ladrón, ellos son de Dios también. La salvación no es tuya ni es mía. No es de la iglesia adventista. La salvación es de Dios. La salvación no pertenece a ninguna iglesia. Jesús no pertenece a ninguna iglesia. Las iglesias pertenecen a Jesús, en la medida que son discípulos de Jesús. Porque es verdad, no todas son de Jesús. Los discípulos de Jesús son su familia. Los adventistas debemos luchar, porque yo no sé qué, es que los adventistas son igualitos que Jonás. No, que nosotros somos, y que nosotros hermano, preocúpese por lo suyo, porque usted está apurado por lo suyo, ahora usted está preocupado por el otro. Jesús no pertenece a ninguna iglesia. Amén. No dijeron amén, no le gustó, yo sé. Las iglesias pertenecen a Jesús. Los hombres pertenecen a Jesús. Dios está trabajando con esa gente. De hecho, Dios en la vida de las personas están pasando muchas cosas. Pero ellos están perdidos. Ellos necesitan un Jonás que le vaya a decir, Dios te quiere salvar. ¿Me doy a entender? Ellos están como los marineros, como los ninivitas. Ellos no disciernen de nada. Pero Dios está trabajando con ellos, ¿eh? Porque la misión es de Dios. Y dice el texto, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahí termina el libro. ¿Jonás salvó o se perdió? Esa es la pregunta. La Biblia no lo dice, ni Elena de White tampoco, pero la historia sí lo dice. De hecho, usted puede cuando ustedes puedan, búsquelo en Google, la tumba de Jonás en Mosul. De hecho, ISIS, unos terroristas, ¿verdad?, del Estado Islámico, ellos destruyeron la tumba de Jonás. Porque era un lugar, en la tumba de Jonás hay una mezquita, hay un templo musulmán, donde los musulmanes van a orar. ¿Tú sabes por qué? Porque Jonás, gloria a Dios, Jonás se quedó viviendo en Nínive. Jonás aprendió. Y los ninivitas lo honraron y le hicieron una tumba. Y esa tumba se convirtió en un templo en Mosul, la capital de Nínive. Jonás era prácticamente un sacerdote en Nínive. Jonás aprendió y fue cristiano. Era un hombre piadoso, era un hombre paciente, un hombre misericordioso y que enseñaba el carácter de Dios a los ninivitas. Eso está en la historia, ¿eh? Y la tumba está ahí. Ellos la reconstruyeron ahora, la tumba. La reconstruyeron de nuevo. De hecho, gracias a esa destrucción de la tumba, se descubrió un pasaje a un templo de Sennacherib del periodo asirio, unos cuantos miles de años antes de Jonás. Eso está en YouTube. Todo lo que te estoy diciendo lo puedes buscar en YouTube.
Destrucción de la tumba de Jonás en Mosul, capital de Nínive. Ya lo viste, ¿verdad? Yo te quiero hacer una pregunta entonces a ti y a mí, pero yo te quiero hacer un llamado en esta hora, mi hermano. A que número 1, la misión es de Dios. Número 2, el misionero es más importante que el mensaje. Y número 3, Dios tiene misericordia de nosotros y de los de afuera. ¿Tú crees eso? Yo te quiero hacer un cuarto llamado, y es a que tú y yo decidamos hoy ser misioneros de Dios. ¿Quieres tú eso? Para eso tú no tienes que tener un entrenamiento. Tú lo que tienes que ser es cristiano. Tú lo que tienes que ser es discípulo de Cristo. Y que lo que tienes que tener es amor por la gente. Y aunque tú tengas tu prejuicio, porque es verdad, tú puedes tener tu prejuicio, pero deja que la fe triunfe. Podemos tener prejuicios. Y yo veo que aquí hay diferentes países, ¿no? Podemos tener prejuicios. Que dominicano, que boricua, que colombiano, que guatemalteco, que ok, no es fácil, porque hasta la comida somos diferentes. Pero Cristo está por encima de eso. Amén. ¿Quieres tú ser un misionero para Dios? Ponte de pie, vamos a hacer una oración.